Tres. Ya. Bueno, tengan todos un buen día. Hoy día vamos a tratar el tema del indulto, una figura polémica en estos últimos tiempos, principalmente por las solicitudes realizadas por algunos expresidentes, entre ellos Toledo, también está la de Castillo, creo que esos dos nada más. Entonces, la figura ha tomado importancia en estos últimos días. Por eso considero importante tratarla, pero no sin antes presentarnos cada uno. Bueno, yo soy Alejandro Vilela, de profesión abogado independiente, y mis compañeros van a proceder a presentarse cada uno con su respectivo cherry, si que gustan hacerlo. A ver, empecemos con José, dale tú. Hola, ¿qué tal con todos los oyentes? Bueno, mi nombre es José Jesús Gálvez Paredes, soy actualmente bachiller en Derecho con titulación en trámite. Bueno, bueno, también voy, bueno, ya eso sabes, ese es mi CV prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, estoy llevando también algunos casos en el estudio Vilela Hey, colega, y colega. Y bueno, vamos a comentar respecto al tema del indulto, ¿no? Un tema que nuevamente ha salido a la palestra, ¿no? Ya que está solicitándolo un expresidente sentenciado por corrupción y otro con investigaciones en curso, ¿no? Bueno, con una sentencia también en primera instancia y esa sería mi presentación, ya con el cherry de por medio. Claro, ya. Ahora tú, Jesús, Eh, Edilson López Excelente. Reyes. Muchas gracias. Gracias por Dale. la presentación. Eh, Mi nombre es, tal cual me lo han mencionado ahora, mi nombre es Jesús Eilson López Reyes. Eh, si aparece mi nombre ahí es porque estoy utilizando mi correo institucional. Así que, Dale, está bueno, bien por eso, ¿ah? eso ya faltaba un poquito más y ponía mi dirección. Bueno, DNI, ya. soy estudiante de Ingeniería Estadística, décimo ciclo, ya estoy terminando la carrera afortunadamente. También miembro de Voces Libres de Trujillo, por eso es que estamos aquí presentes. Eh, Al igual que otros miembros dentro de Voces Libres, también estoy dentro de lo que es Students for Liberty, además de militar para el movimiento Cinco Reformas. eh, y igualmente hacer este tipo de contenido y batalla que necesitamos en las redes. Más que nada, se requiere esto. Un gusto con todos ustedes, con los invitados aquí presentes y espero tener una excelente jornada con ustedes. Bueno, gracias por tu presentación y también tu presentación, José Galvez. El tema aquí que nos compete principalmente es, como les he comentado, la figura del indulto. Así que, si tienen a bien, voy a empezar haciendo una pequeña introducción. Lógicamente van a tener ocasión de participar en cada parte que se va a ir desarrollando. Pero lo primero va a ser principalmente comentar un poco sobre esta institución jurídica que se ha mantenido de nuestro sistema constitucional. ¿Y por qué digo mantener? Porque en sí el indulto era más propio del viejo régimen, por entendiendo viejo régimen por pre-orden constitucional. Era más una facultad de los reyes, de los monarcas, en tanto que tenían la potestad para juzgar a las personas, también tenían la potestad para indultarlas, para perdonarlas, porque indulto más que todo es una especie de perdón, ¿no? Pero no respecto de todo el hecho delictuoso, sino respecto de una parte. Y para ello considero importante también hacer una diferenciación respecto de la figura de la amnistía. En el caso de la amnistía, el, no es tanto un perdón, sino más bien un olvido. El orden constitucional facultaba a que la sociedad más bien haga como que un hecho no es delito. Y para ello tenemos que entender qué cosa es un delito. Un delito es una acción típica, antijurídica, culpable, pero además también punible. Entonces, la amnistía implicaba que lo que había realizado una persona prácticamente no era un delito. Lo limpiamos completamente de todas esas partes que he mencionado hasta simplemente olvidarnos de lo que había hecho. El indulto, por otro lado, simplemente afecta a ese último apartado mencionado que es la punibilidad. Entonces, así, a pesar que haya cometido un delito, más bien es un requisito que haya cometido un delito, le omitimos la pena por algunas razones que algunas personas han tenido a bien justificar, que ya lo veremos más adelante. Entonces,
como les mencionaba, era una facultad pues del soberano, pero ¿cómo podemos explicar que una facultad de un rey, de un monarca, se mantenga ahora en nuestro sistema constitucional más bien democrático, donde más bien la justicia está ordenada en un poder separado del ejecutivo, que vendría a ser quizá en algunos lares el poder del rey o del monarca? En este caso, es el poder judicial el que juzga. Entonces, ¿por qué un presidente se arroga la facultad más bien de perdonar, superando esa separación de poderes y perdonándole la pena a una persona? No sé si en este apartado tienen algo que comentar. Le daría, o puede participar nada más de frente, a ver, no sé cuál de los dos quiere participar en este momento. Si tienen a bien, a ver, tú, José Gálvez, ¿quieres decir algo? Bueno, prácticamente, bueno, estaría de acuerdo en el caso del indulto, ¿no? Como bien has dicho, es una potestad que viene desde el derecho romano, desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma, y que esta potestad la tenía el emperador, ¿no? Bueno, en este caso, trasladando a la actualidad, es el jefe supremo, que sería el presidente, ¿no? Pero bueno, no, bueno, ya yendo de frente al fondo, no, o sea, no estaría de acuerdo que se indulte a presidentes que han sido sentenciados por corrupción, ¿no? O delitos dolosos, ¿no? Pero, Me parece que podría ser una excepción en caso bueno, de personas comunes, ¿no? Que tengan, que estén padeciendo alguna enfermedad terminal, y que hayan cumplido, por ejemplo, no sé, más de la mitad de su pena privativa de libertad, ¿no? Y que, bueno, más este padecimiento, creo que podrían llevar sus días en libertad, pues, ¿no? Pero bueno, como tú mismo mencionas, quien se encarga de hacer este trabajo prácticamente es el Poder Judicial, ¿no? Ellos son los que evalúan la pena que se le va a dictar, entonces yo considero que se debe de cumplir en su totalidad, ¿no? O sea, no que debe de haber alguna excepción por haber sido exmandatario. ya, espérate, antes de saltar todavía a las figuras en concreto, era más bien opinar simplemente desde la figura en general. Tú, Ay, ay, Jesús como es el Edison, piloto. claro, Ay, ay. ¿tienes algo que complementar respecto a la figura en general, no la aplicación en concreta con el caso de los expresidentes todavía? Claro. Bueno, antes era una competencia que estaba orientada al rey, pero ahora es una competencia regulada por la Constitución inclusive. Desde el liberalismo clásico, considero que eh, no debería haber esto, lo del indulto, sino creemos más en lo que es una justicia restitutiva. Eh, entonces, no se encerraría, no sería punitivo, no sería encerrar a un presidente hasta que se haga viejo y se muera, sino hasta que se restituya el valor perdido ahí en ese caso. Y dada la figura de que el presidente pueda dar un tipo de perdonar a la pena, eh, considero que es no correcto. Ningún presidente, ninguna autoridad y ningún gobierno debe estar por encima de la ley, por algo existe la ley. Esto lo que implica es ir en contra del principio de igualdad ante la ley, que siempre nosotros predicamos y defendemos. Más que nada, esto sería mi posición. Ya, claro, una pregunta que cabría ahí sería si, por ejemplo, consideras que ningún presidente debería estar sobre la ley. Entiendo que es el presidente que da el indulto, ¿no? Así Es es, eso. sí. Ya, entonces en ese caso, nuestra ley peruana sí regula lo que es la figura del indulto bajo algunos casos que ya lo voy a pasar a mencionar, pero necesariamente no y estaría en contra de la ley la aplicación de un indulto incluso por facultades humanitarias, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpretaría tu opinión si es que sí es legal en el Perú? Porque una cosa son los valores del liberalismo y otra cosa son lo que es legal en el Perú, ¿no? Entonces, entiendo que hay una contradicción quizá con el liberalismo más clásico en tanto que se supera la separación de poderes, lo cual yo matizaría un poco ahí, pero también debemos considerar que nuestra legislación constitucional sí recoge la figura del indulto como algo válido. No sé qué podrías opinar al respecto. Claro. Bueno, esto es lo que está
escrito en el papel, podría decirse que se contradice, porque lo hace, si es que es un principio universal la igualdad ante la ley, agregar, digamos, un tipo de regulación para el indulto es, en principio, ir en contra de la igualdad ante la ley, cosa que, bueno, puede soportar el papel y digamos, la justicia peruana también, pero eso no significa que no se esté violando ese principio. Lo que el liberalismo clásico propone es reglas generales, universales realmente, y que haya un gobierno limitado, que el propio gobierno y que, digamos, las leyes no estén siendo incoherentes entre sí. Claro, claro. Ahora, entiendo que en esta discusión no todos somos partidarios de una sola idea. Por eso quizá quería preguntarle a mi amigo José Gálvez si es que desde una sociedad, por ejemplo, socialista, defensora de la igualdad, se podría recoger una institución como el indulto, que es tan selectiva respecto a los casos concretos de las personas. Quizá en una sociedad socialista podría existir el indulto justificadamente. Yo creo que se podría hacer se tendría que legislar o regular de una forma precisa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que fuesen delitos, por ejemplo, como violación, extorsión, ¿no? Delitos graves que no merezca el indulto, ¿no? Pero si son, por ejemplo, delitos como por homicidio doloso, ¿no? Por ejemplo, por manejar en estado de ebriedad, ¿no? Y también viendo, no viendo, o sea, evaluando qué persona es, ¿no? Por ejemplo, si es un estudiante que tiene 20 años, que está ya por terminar su carrera y maneja en estado de ebriedad, por ejemplo, ¿no? Obviamente, bueno, es exitoso en su carrera. Me parece que sí podría solicitar a la Comisión de Gracias Presidenciales un indulto, ¿no? O una gracia presidencial en este caso, que podría ser favorable, ¿no? Se tendría que regular, pero en el caso de que este joven de 20 años, que sea un extorsionador, que sea un sicario, un asesino, un violador, creo que no se merecería ningún indulto, no se tendría que cumplir su pena, ¿no? Y también creo que sería indistinto sea o no sea presidente, ¿no? O sea, creo que la pena, si tiene la función resocializadora, restaurativa, reparadora, creo que tiene que cumplirse, ¿no? Pero podrían existir estas excepciones. Y bueno, no le estoy diciendo desde un plano socialista, ¿no? O sea, simplemente desde mi opinión, Claro. no apegada a ninguna ideología. Bueno, ya que lo has mencionado, o sea, si yo tengo buenas notas, soy buen alumno, puedo salir y manejar borracho, poniendo en peligro a toda la sociedad. Es algo así. No. O sea, no, obviamente que, o sea, no necesariamente todos los casos van a ser, ¿cómo se dice? Van a ser, ¿cómo se puede decir? Van a merecer un indulto, ¿no? Pueden haber excepciones, ¿no? O sea, en este caso, bueno, según el ordenamiento legislativo peruano, quien se encarga de evaluar esto es la Comisión de Gracias Presidenciales, ¿no? O sea, no digo que se podría, o sea, que se establezca una jurisprudencia para que todos los jóvenes que están bien en sus notas pueden salir y manejar borrachos y causar y Claro, poner en peligro a toda la sociedad, ¿no? claro, claro. Pero, o sea, podría haber salvedades, ¿no? O sea, en comparación de que se quiera, por ejemplo, indultar a alguien que ha lavado 30 millones de dólares como Alejandro Toledo, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya, para aterrizarlo un poco la legislación peruana, más o menos voy a darles unos alcances de cómo es que está regulado esa figura aquí en el Perú, ¿no? Bueno, principalmente tenemos que partir del artículo 118, inciso 21 de la Constitución, que atribuye como función del presidente la facultad de conceder indultos y conmutar penas. En este sentido, tanto la amnistía, el indulto y otras figuras entran como una especie de gracia presidencial. En nuestro Código Penal, el artículo 89 dice que el indulto suprime la pena impuesta. Como les había mencionado, no es que elimina el delito, sino simplemente es como que te olvidas de la punibilidad. Entonces, el indulto, más o menos en su procedimiento, implicaría un conjunto de reglas que se tienen que cumplir para poder justificarlas. Si bien es cierto, es una figura de gran, eh,
de gran libertad con la que cuenta el presidente, no la puede emitir así simplemente porque se le da la gana. Tiene que justificarla, tiene que motivar y tiene que sujetarse a alguno de las normativas prescritas para este delito. Uno de ellos es una resolución ministerial, la 62-2026, rápidamente, pero voy a precisarlo. Sí, es la 62-2026 del 17 de febrero de 2026, en donde se establece que para, por ejemplo, el indulto común se tiene que cumplir con algunos supuestos, dentro de los cuales está que la persona que se considere digna del indulto eh, sufra de algún conjunto de características que le hagan merecedor de esta gracia presidencial. En este sentido, se menciona en el artículo 37 de esta resolución ministerial que el solicitante debe haber participado en el tratamiento intramuros o extramuros, salvo causa justificante debidamente acreditada, o sea, que haya participado en alguna especie de dinámica que permita, o programa que permita su resocialización, que el solicitante no registre más de una condena efectiva ni procesos penales pendientes con mando de detención o requisitorias vigentes, y que el solicitante no se encuentre en etapa mínima de seguridad de régimen cerrado ordinario. Entonces, simplemente con estas tres cosas ya vemos que en realidad el indulto no se da así porque se le da la gana al presidente, sino que se tiene que cumplir con algunos requisitos. Otro que no se menciona aquí, sino que va de acuerdo a la Constitución, es de que todo acto presidencial tiene que ir refrendado por el ministro. O sea, el ministro tiene que avalar lo que está haciendo el presidente y por lo tanto el refrendo ministerial es parte de esto. También hay algunas cosas que permitan una atención primaria, como por ejemplo que la persona que está solicitándolo tenga más de 60 años, esté en estado de gestación, tenga a su hijo dentro del establecimiento penitenciario, entre otras cosas, ¿no? También en el caso de que no cumpla con lo siguiente, también se puede considerar incluso la improcedencia de la solicitud. Por ejemplo, si existe impedimento legal para que se otorgue la gracia presidencial, quizá tiene algo que se le impida, alguna orden judicial que se le impida. Dice, si la etapa de instrucción e investigación preparatoria no ha excedido el doble de su plazo, más supletoria o prórroga en el caso de derecho de gracia común. Dice, si no se cumple con los supuestos de recomendación de concesión de acuerdo al tipo de gracia, si no se encuentra recluido en establecimiento penitenciario, no concurre en un establecimiento de medio libre del país. Algunos casos a veces solicita y ya se fue, ¿no? Ya se salió. Ya no está en un establecimiento penitenciario, entonces ya no tendría sentido dárselo. Dice también si no ha sido condenado con pena privativa de libertad efectiva consentida o ejecutoriada, entre otros, ¿no? Ahora, en el caso de las gracias humanitarias, muchas veces se ha dicho que la persona tiene que estar prácticamente ya a punto de morirse, ¿no? Pero no necesariamente. Lo principal es de que su condición de enfermedad le impida estar en el establecimiento penitenciario, porque esto podría crear un riesgo mayor al que tendría mediante otra medida alternativa o en libertad. Entonces, en ese sentido, lo principal que se solicitaría en el caso de una gracia humanitaria sería que sea en primer lugar evaluado por un profesional médico del Instituto Nacional Penitenciario o de quien haga sus veces, sobre la base de su historia clínica, que se indique, de acuerdo a la antigüedad también que se sostenga como admitida, remita un informe médico que ya sea mediante el MINSA o de salud, que encuentre que esta persona lógicamente tiene un peligro, un grave riesgo contra su vida y que además de padecer una enfermedad terminal, esta enfermedad podría resultar incurable o perjudicial en el ambiente penitenciario. Algunas de estas alegaciones, principalmente la de por razones humanitarias, ha sido alegada o pretendida, o se ha pretendido alegarlo en los 3 casos de indulto más sonados de los expresidentes. No así en el caso de una señora, no sé si se acuerdan, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que le empujó, me parece, y le botó la gorra a un policía y la condenaron 8 años. En ese caso, el indulto se dio simplemente porque se consideró desproporcionada la pena que recibió a esta persona. Entonces, ya que hemos estado hablando del principio de igualdad ante la ley, no sé qué opinarían. Primero, simplemente en este caso, antes de pronunciarnos ya respecto a los expresidentes, de que se haya, por ejemplo, evaluado el darle
a un indulto a esta señora por un hecho que a todo el mundo, si lo realizaban, lo hubiesen condenado 8 años, ¿no? Me parece que ya cambió la normativa, pero en ese momento todo el mundo, si yo empujaba a un policía, si yo le botaba la gorra, me iba preso por lo menos 8 años. Eso ya ha cambiado actualmente, que consideraban que era algo absurdo de la normativa. No sé qué opinan de ese caso. A ver, empecemos con José Galvez. Bueno, creo que se tendría que evaluar el contexto, ¿no? O sea, porque a veces, por ejemplo, ha habido un último caso de una fiscal, ¿no? Que le había metido un cabezazo a un policía que le había intervenido. No, ese se había hecho viral ese caso pero lo que no se mencionaba, o bueno, en ese mismo video se puede apreciar de que el policía le toca los senos a la mujer. O sea, cuando él podía, si es que la quería empujar, podía cogerla de los hombros o simplemente él alejarse, no tenía por qué tocarle los senos, ¿no? Entonces, más su declaración de ella es que dice que este policía le estaba tocando, le estaba realizando tocamientos indebidos, ¿no? Entonces, en el video sí se aprecia claramente que le pone la mano en los senos. Entonces, para mí es algo justificado, porque si te está prácticamente agrediendo sexualmente, tú puedes defenderte, no es legítima defensa. En este caso que tú estás planteando, que bueno, recién lo escucho, si le ha botado el gorro, si lo ha hecho por así decirlo, sin que haya habido una previa acción, ¿no? O sea, lo haya hecho así de forma impulsiva, de una forma, no sé, como se conoce en términos coloquiales de loca, ¿no? O sea, sin que le haya dado ninguna razón, yo creo que sí se hubiera merecido la pena porque está faltando el respeto a una autoridad, ¿no? A un funcionario, no, a una autoridad pública. Pero si es que el policía previamente también le ha agredido, ¿no? O sea, yo creo que tiene que escuchar ambas partes para ver si es que justifica o no. Y claro, obviamente me parece que es desproporcional. Me parece que le hubieran podido dar una sentencia con pena suspendida de 2 años hasta 4 años, pero no una pena efectiva de 8 años. Bueno, si es que fue efectiva. Bueno, me imagino que sí, ¿no? Porque no ha habido nunca pena de 8 años que no sea efectiva. Entonces, no, bueno, sí hubo un tiempo en el que suspendía hasta 8 años, ¿no? Esa ley la hicieron a favor de Kenji Fujimori para que lo sentenciaran, pero luego la cambiaron. Me parece que actualmente sí puede ser suspendida hasta 8 años, pero creo que para menores de cierta edad. O sea, Con responsabilidad restringida, tal vez. claro, claro, me parece que es eso. Ya los demás sí nos No. vamos adentro. Bueno, en conclusión, o sea, A ver, dale. quería decir que se tenía que evaluar los motivos de a ambas partes, ¿no? O sea, no solamente centrarse en el hecho que se viraliza, bueno, que es, bueno, el hecho donde le pone el ojo la cámara, prácticamente la prensa, ¿no? O sea, bueno, evaluar el contexto, cómo se han dado los hechos, pues, ¿no? Para que se pueda dictar una medida de ese tipo. Claro, ¿y tú, Jesús Edilson, qué opinas? Bueno, a mí me parece bien que esto se trate de corregir. Y se trata de corregir porque obviamente el sistema legislativo, el sistema legal ahí está malo, está funcionando mal, hay incoherencias, hay penas mucho peores de lo que, digamos, podría ser el crimen realizado. Y dejar esto a una sola figura en lugar de que el sistema esté bien hecho, el sistema se corrija por sí solo, digamos, alguna injusticia en lugar de depender de una figura presidencial para alegarse el único derecho de dar indultos, me parece que son síntomas de un sistema enfermo que merece ser reformado de base, de raíz, de manera estructural. Y bueno, el liberalismo clásico desconfía en este poder discrecional y la discrecionalidad la que puede convertirse en un privilegio, que es que, digamos, se concentra el poder o, digamos, ese atributo en una sola persona. Si un ciudadano cu- cumple una condena, o, digamos, comete un crimen, y recibe una condena, debe cumplir esa condena. Y si el presidente puede suspenderla por decisión personal, ahí aparece la desigualdad, una desigualdad estructural. Por eso yo describiría el indulto como una excepción peligrosa que solo puede justificarse si hay una injusticia concreta y verificable, pero esto tiene que estar dentro del mismo sistema judicial, no solamente como un atributo a una sola persona.
Bueno, me parece correcta tus consideraciones. Y yo, ¿por qué mencionaba el tema de la señora que le botó el gorro al señor policía? Y es porque, bueno, a esa señora consideraron que era desproporcionado la sentencia que le emitieron en su contra. Sin embargo, hablando justamente de la igualdad ante la ley, hay personas, y no solamente necesariamente expresidentes, sino personas en general, que están en una situación, si se quiere, muy precaria en la prisión. Un ejemplo de ello es el ex general de Bari Hermosa Ríos, que es prácticamente un vegetal humano, que estaba metido en prisión, y aún así nadie ha opinado a favor de su gracia presidencial. O sea, ¿por qué la señora que le bota el gorro a un policía y por qué no este otro que está prácticamente postrado en una cama que no sabe ni quién es, que está metido en las mazmorras del Perú, ¿no? Entonces, eso es un elemento que podría generar una crítica en contra de la igualdad ante la ley, ¿no? Porque ella sí y él no. Y es porque parte de esa facultad discrecional del presidente. O sea, finalmente es el presidente quien decide quién sí y quién no. Ese es un poder, si se quiere, un poco injusto, ¿no? Pero bueno, volviendo nuevamente a la institución, tenemos que el indulto común, no el humanitario, se basa principalmente en normativas de política criminal. Por ejemplo, un día amanece el presidente y dice, bueno, hay demasiados reos metidos en prisión, entonces voy a sacar un grupo, ¿no? Por ejemplo, decido sacar a los que tienen penas menores, los que no pagan alimentos, ¡pum!, indultados, ¿no? Por equidad, quizá también podría ser, por circunstancias particulares, ¿no? Podría bien ser el de Bari Hermosa Ríos, podría ser por razones de interés público, que se Tema de alegue, eficiencia, claro, alguna de eficiencia, presupuesto. también, también. Entonces, esos son los motivos por los cuales podría darse un indulto común. El humanitario, por otro lado, como les mencionaba, está más relacionado a la presencia de cosas que afecten gravemente al detenido, como una enfermedad ya mortal, ya desahuciado prácticamente, cosas que agraven esa enfermedad que está dentro, quizá problemas mentales, pero no quiere decir que por tenerlo lo van a sacar. Eso es lo que justificaría de ser el caso. Bueno, nuevamente, ¿el presidente entonces puede indultar arbitrariamente? Prácticamente no. Tiene que justificarse en las normativas que se han establecido y en las distintas normativas que hay respecto del tema. Lógicamente, a él no se le puede obligar a que indulte a alguien, pero al momento que lo realiza, tiene que justificarlo con, ya sea con la norma, con las normas y los requisitos que se han establecido, como por distintos elementos objetivos que se puedan acreditar, como por ejemplo que la persona que recibe el indulto tenga alguna de las características que lo hacen elegible para recibirlo. El indulto, por ese sentido, también tiene un control judicial. O sea, si es que el presidente un día se levanta y decide indultar a alguien porque se le da la gana sin motivarlo, eso podría caerse prácticamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el juez no sustituye al presidente en su decisión política de indultar, sí puede controlar que el presidente haya ejercido correctamente este ejercicio constitucional de manera correcta. Por ejemplo, pónganse que el presidente, por ejemplo, Balcázar, antes de irse, decidía indultarlo a Castillo sin que el ministro lo firme, ¿no? O sea, lo hacía independiente. Él decía, yo lo indulto a Castillo y no me importa que mi ministro de Justicia no firme nada. Eso sería ilegal, porque todos los actos del presidente son legales, por lo tanto ese indulto se cae, ¿no? Entonces no es así del todo tan arbitrario. También existen algunas sentencias del Tribunal Constitucional en donde también se sostiene que si bien es cierto posee la potestad de indultar y de conceder indultos en realidad, no necesariamente esto se encuentra totalmente libre de los límites legales, constitucionales o procedimentales que existen, ¿no? Y bueno, ya hemos estado mencionando algunas de las críticas al indulto. La primera crítica que se ha mencionado aquí son respecto de la separación de poderes. Si el presidente considera que algo, por ejemplo, el Poder Judicial decide sentenciar a una persona, se ha hecho todo un proceso largo para sentenciarlo, se han probado cosas, entonces un día el presidente decide simplemente por algún motivo terminar con la pena de esta persona, simplemente se da, ¿no? Esa es una crítica que también lo ha mencionado mi compañero desde el liberalismo clásico, ¿no? ¿Dónde queda la separación de poderes en este caso? Yo quisiera plantearles una posición personal, quizá para su análisis. La separación de poderes, si bien es cierto, desde el liberalismo clásico, responde a una cantidad de valores, ¿no? Como bien podría ser una separación estricta de los poderes. Cuando se ejecuta en la realidad práctica de cada país mediante una constitución, la constitución es finalmente el contrato donde se establecen cuáles son los alcances de estos poderes. Entonces se puede hablar de afectación a la separación de poderes cuando la propia constitución faculta que un poder haga A, B, C por sobre otro. O sea, no es esa parte de la separación real, tangente, que se establece en un país
para su separación particular de poderes, o sea, más allá de lo que diga el liberalismo en la dogmática, quizá más anacrónica, sino en la Constitución real. Si la Constitución dice que el presidente puede indultar con ciertas limitaciones, pero puede indultar, ¿es todavía considerable separación de poderes? A ver, antes de que Jesús, que tiene ganas de opinar, empiece, a ver, vamos con mi compañero José Gálvez, a ver, ¿qué opinas tú? Bueno, desde el marco de la legalidad, si ya está establecido en la Constitución, no se podría hablar de una afectación de poderes, ¿no? Pero desde el marco de la legitimidad, yo creo que sí, porque en sí la Constitución política fue, la vigente fue promulgada por un golpe de Estado, ¿no? Y se avaló bajo un referéndum amañado, ¿no? Que se cortó la transmisión cuando se estaba transmitiendo en señal abierta y luego aparecieron otros resultados y la población se levantó y no estaba de acuerdo, pero incluso se llevó a procesos constitucionales y que dijeron, pues, se acogieron a la figura de sustracción de la materia, ya que había pasado el tiempo, se había avalado con el tiempo, se había legitimado para estos magistrados con el tiempo la Constitución y bueno, la consideraron legítima. Pero si fuera el caso de que se hiciera una Constitución a través de una asamblea constituyente con organizaciones sociales, donde puedan participar dirigentes o líderes elegidos por la población, yo creo que una constitución así sí gozaría de mayor legitimidad. Y si dentro de este debate de la Asamblea Constituyente consideran de que se debe de permitir aún este indulto, estaría legitimado y legalizado. Pero si consideran descartarlo, bueno, quedaría bajo la potestad de esta Asamblea Constituyente, ¿no? Y bueno, claro que obviamente que se tiene que volver a hacer una votación para ver si la población confirma o ratifica esta constitución, estas leyes establecidas en esta constitución para que se promulgue esta nueva constitución, si es que hubiera una nueva constitución. Entonces, en conclusión, respecto a tu pregunta, no se podría hablar de que afecta a la separación de poderes, ya que está establecido en la Carta Magna vigente. Ya, pero en la Constitución del 79 también estaba la figura del indulto. Claro, pero bueno, en la Constitución del 79 había sido hecha por los partidos políticos de ese entonces, no habían líderes sociales, o sea, también No, podría considerarlo, o sea, desde mi punto de vista personal, obviamente, no digo que es algo determinante o que así deba ser, que también considero de que careció de legitimidad, porque participaron los partidos políticos que se habían elegido en ese entonces, ¿no? No es igual a una asamblea popular, pues, ya, que lo pero te elige digo, la misma población. ya, pero en la Asamblea, bueno, sí era Asamblea Constituyente tal cual la del 79, porque la del 93 fue Congreso Democrático Constituyente, creo. Pero bueno, la del 79 ahí participaron el APRA y un montón de grupos de izquierda principalmente. Me parece que Acción Popular no participó. Entonces, eso no lo dota de mayor legitimidad de cara a una participación supuestamente de gremios sociales, porque participó partidos, recuerdo, de trabajadores, de distintos grupos, los de construcción civil, cada uno tenía su partido, principalmente comunistas. No sé si eso lo dotaría de mayor... No, o sea, bueno, yo no tengo afinidad por la izquierda, ¿no? O sea, la izquierda fueron los que hicieron la Revolución Francesa y que se sentaron a la izquierda de Robespierre, ¿no? Ellos fueron los que instalaron el capitalismo prácticamente. Izquierda y derecha son dos vertientes del capitalismo, no es igual a socialismo o comunismo. Y respecto a la elección, bueno, a la Asamblea Constituyente hecha por esos partidos políticos, considero que sería mucho mejor que se elijan a dirigentes barriales, dirigentes sindicales, dirigentes de poblaciones originarias, ¿no? Porque estamos muy occidentalizados, por así decirlo, y no se toma en cuenta al peruano, al nativo peruano, realmente, ¿no? No se vela por sus derechos de ellos. Vemos de que hay depredación de los bosques donde habitan estas tribus Aguajún, Ashánica, no se tiene consideración que está olvidado la sierra peruana. Todos los que han podido viajar por ahí pueden verlo, ¿no? Incluso hay niños que tienen que caminar kilómetros para ir a una escuela, ¿no? A una escuela estatal en malas condiciones. Bueno, o sea, no, por el hecho de que hayan sido partidos en su mayoría de izquierda, y no considero de que sea una constitución legítima o que tenga la misma legitimidad si es que lo hubieran realizado constituyentes en representación de la población, no de partidos políticos. Ya. Entonces, el Perú nunca en su historia ha tenido una constitución real, entonces legítima. Exacto.
Sí. ¿No consideras de que el sentir popular se puede transmitir a través de un estamento medio como son los partidos políticos? Tiene que ser directamente la población, tipo como una democracia Sí, directa como en Grecia, ¿no? sí, sí, sería mejor, porque los partidos políticos, bueno, en realidad esta democracia, o sea, prácticamente gana el que tiene más poder adquisitivo, ¿no? Y algo que se puede notar y que no tiene nada que ver, o sea, es simplemente un ejemplo. Por ejemplo, en estas impugnaciones que se habían hecho al voto extranjero en esta última segunda vuelta, les habían anulado sus pedidos de sus impugnaciones por el hecho de que no habían pagado la tasa, es decir, porque no tenían plata, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente gana el que tiene más plata, más financistas, ¿no? Entonces, los partidos políticos, o sea, que son financiados, que está permitido el financiamiento las grandes corporaciones, van a ser los que van a ocupar el poder, ¿no? Pero estas personas, al llegar al poder, tienen que devolver el favor, o sea, trabajar para ellos, ¿no? Y de diferentes maneras, ¿no? Ya sea a favor de leyes o exoneraciones, al elegir al Tribunal Constitucional a través del Poder Legislativo, y no es una verdadera representación popular, pues, o sea, una representación de la población, que en su mayoría somos, bueno, yo me considero pobre, y solamente lo hace para la élite o para la élite en sí, ¿no? Y la clase media que quiere parecerse a la élite o llegar a ser como la élite, pero es imposible, pues, a Ya mira, menos de que, bueno. ya mira, una última pregunta respecto de ello, y es de que, claro, me parece que por cada impugnación se tenía que pagar una cantidad de dinero, lo cual lo hacía ya una cantidad exorbitante, ¿no? Sí. Pero el fundamento de la impugnación era de que la OMPE había emitido una normativa cambiando a última hora prácticamente lo que se tenía pactado para el envío de las maletas diplomáticas, me parece. Pero Ujú. por el principio de conservación del voto, no se podría más bien haber demostrado el fraude a decir que el procedimiento de envío fue cambiado de momento para otro, porque en sí el procedimiento de envío parece ser que respetó toda la normativa, toda la constitucionalidad. Lo único que decían es de que se cambió de valija a otro sistema y eso había sido lo que lo había supuestamente anulado. Pero esas personas que están en el extranjero no tenían derecho a que se valide su voto a menos que se demuestre que se había tergiversado el mismo, lo cual me parece que no se llegó a demostrar. Claro, o sea, en sí lo que querían era de que se vuelvan a verificar esas actas, ¿no? O sea, porque creían de que habían sido manipuladas, ¿no? Claro, No tenían ninguna prueba, eso es cierto, que, claro, obviamente, pero, claro, claro, obviamente. lo único que cambió fue la forma de que lo enviaron, ¿no? A través de maletas de Claro, valijas hubiera diplomáticas. sido, hubiera sido mejor si también hubiera sido como la primera vuelta, las actas hubieran sido subidas de manera virtual y a la vez también para contrastarlas o cotejarlas, que también las traigan en valijas diplomáticas. Me parece que hubiera sido mucho mejor, no solamente quedarse con una nueva forma, que era traer el voto de forma física en las valijas, ¿no? Ah, bueno. Y Hubiera sido ahora, bueno, ahora una mejor, pero Jesús Edilson, a bueno. ver qué Claro, opinas. para responder Nos hemos ido por rápido, Marte. sí, Claro, si dale, dale. el indulto es una facultad que atenta contra la separación de poderes, y la misma Constitución lo avala, eso, bueno, vuelvo a decir que es el resultado de un sistema mal diseñado. Legítimo es, bueno, obviamente las personas se reúnen, eh, eh, bueno, digamos, conciernen una ah, constitución, que, digamos, está representada en bastantes representantes de diferentes grupos y se ejecuta, pero eso no no, digamos, no implica que esa constitución no tenga incoherencias o contradicciones internas. Y lo mismo con el sistema. Esto debe corregirse y debe corregirse mediante reformas. Eso es Ya, ahí todo. están las 5 reformas. Las 5 reformas liberales. Ya, bueno. Otra crítica, entonces volviendo, es que se hace justamente también es el riesgo de la arbitrariedad, ¿no? O sea, si el presidente es el que decide, entonces él es el amo y señor prácticamente de a quién deja dentro y a quién saca. Porque al final, como les digo, que yo padezca 1 millón de enfermedades no me hace a mí simplemente automáticamente que yo le digo, señor presidente, cuento con tales cosas, sáqueme. No, él tiene que decidir si es que lo hace o no lo hace. Y eso para un sistema de justicia es un poco, ¿cómo decirlo? Injusto, ¿no? Porque si a una persona por lo mismo que a mí la sacan, ¿por qué a mí no?
Eso es un riesgo a lo arbitrario. Otra también es de que se puede utilizar políticamente, ¿no? Yo creo que es innegable que finalmente se trata de apelar a los sentimientos políticos de uno u otro bando para sacar a uno u otro presidente, ¿no? Cuando salió Fujimori decían, bueno, es que hizo mucho bien para el país, porque él es un sujeto que cambió al Perú. Y también lo mismo se dice por Pedro Castillo, o incluso lo mismo le pueden decir por Toledo, ¿no? Apelando muchas veces incluso a la pena que se puede sentir por sus miles de males. Sí, Pero una justicia que se basa en la pena es una justicia justa, es una justicia que vale la pena defenderse, una justicia que se basa simplemente en pobrecito, hay que sacarlo, no se merece esto. ¿Y las víctimas dónde quedan? Bueno, nos tardaríamos otra discusión completa en hablar sobre las víctimas, porque fue una crítica que le hizo la Corte Interamericana a la decisión que finalmente tomó el Tribunal Constitucional respecto del indulto Fujimori, ¿no? Dijeron, ¿y dónde ponderaron a las víctimas, su afectación? ¿Dónde fue ponderado en la resolución que finalmente avaló la salida de Fujimori, ¿no? Luego, otra crítica, bueno, está la desigualdad, que ya lo he mencionado, y ahora, dentro ya de lo que es la figura del indulto, podemos también hablar de argumentos a favor. Un argumento que se alega es que la justicia no siempre se puede reducir a la aplicación mecánica de la pena. Si yo hago A, entonces me corresponde B y A, porque pueden haber circunstancias particulares que puedan afectarme a mí en el desarrollo de la pena. Y si el desarrollo de la pena se supone que es resocializarme, que es dentro de lo humanitario juzgarme, entonces una persona que está con un deterioro físico irreversible, con una enfermedad terminal, con una edad ya extrema, póngase que tiene 100 años, ya ni ve, y está metido preso, entonces eso hace a la pena, algunos dicen, una pena inhumana, ¿no? Eh, Otro argumento también que se alega a su favor es que es una válvula de seguridad del sistema penal. O sea, más allá de lo que decía Kelsen, el sistema jurídico no es una estructura cerrada como el mecanismo de un reloj, sino que bebe mucho de lo que hay fuera de ello. Y en ese caso, ya, claro, no hay problema, dale. En ese caso también, aparte de beber mucho de lo que recibe de fuera, obtiene muchas justificaciones que le permiten funcionar bien cuando, por ejemplo, hay una aplicación ilegal, o perdón con la palabra ilegal, sí una afectación irregular de una pena. Por ejemplo, se equivocaron los jueces, que en este país puede ser muy común, ¿no? Se equivocaron, aplicaron desproporcionalmente, como el caso de la señora que le botó el casco a aquel policía y lo empujó, ¿no? Pueden haber esos casos en donde evidentemente son razones de falla judicial y que se pueden solucionar mediante una solución política. También están las razones humanitarias, como ya lo mencioné, y también puede cumplir funciones de política criminal, ¿no? ¿Qué sucede si un país está paralizado porque no puede meter a nadie más preso porque los penales están repletos? A alguien tenemos que sacar, ¿no? Empezando quizá por los que tienen las penas menos gravosas. Y otro argumento también son que, bueno, existe en la mayoría de los órganos constitucionales, por algo será, ¿no? Ese es el argumento ya que porque todo lo tienen, bueno, por algo debe ser, ¿no? Quizá funciona para algo. Luego otro también es si el indulto finalmente termina siendo más beneficioso que perjudicial, porque su aplicación muchas veces no es tan sonada más que cuando toca a los poderosos. Y de aquí ya vamos a pasar a hablar de justamente esas personas poderosas. No sé, Jesús, Hablan- si quieres añadir sí, algo. A hablando ver, de eso, quería introducirnos en el tema de Pedro Castillo. a ver. Y también de Betsy Chávez, ¿por qué no decirlo de nuestra realidad bastante cercana? Eh, el salvoconducto, para que queden claro, no fue como perdonar la pena de la condena de Betsy. Y me parece que Pedro Castillo todavía está en proceso, así que el indulto no tendría efecto sobre una persona que está siendo procesada. No sé si nos puedes explicar un poco más al respecto, señor abogado Vilela. Bueno, claro, lo que se alega como prácticamente necesidad para el establecimiento de una gracia presidencial es que esta persona ya cuente con una sentencia, si se quiere, definitiva, ¿no? Que cuente con una sentencia que se le dice efectiva, consentida o ejecutoriada. Entonces, ahí entra el debate sobre si Pedro Castillo, con su sentencia en primera instancia,
ya cuenta con una sentencia, una pena privativa de libertad efectiva, consentida, ejecutoriada, siendo que aún tiene en proceso una apelación que lo podría dejar libre, ¿no? Entonces, algunos argumentan que eso no le correspondería aún a él, porque aún no cuenta justamente con esa sentencia consentida y ejecutoriada. Pudo haber, si su estrategia era el indulto solamente, pudo no haber apelado, ¿no? Se pasa el tiempo, se pasa el plazo, y esa sentencia queda prácticamente como cosa juzgada. Entonces, en ese caso ya podría haber solicitado el indulto, ¿no? Pero bueno, no le demos ideas a Pedro Castillo. Igual ya no se puede retractar ya. Tú, José Gálvez, ¿tienes algo más que añadir? A ver, Sí, bien. justo sobre ese tema había escuchado un debate entre Humberto Abanto y Benji Espinosa, pues, o sea, A ver. habían comentado ese tema del indulto a Pedro Castillo y respecto a las investigaciones que él tenía pendiente, o sea, decía tenía que aplicarse el indulto común y la gracia presidencial, o sea, los dos se tenían que aplicar para que tuviera su libertad. En el caso de la gracia presidencial era porque había excedido el límite del plazo de la investigación más su ampliatoria, ¿no? Como dice en la Constitución, y el indulto, pues, por lo que era potestad del presidente. Y ahí también tocaron el punto entre ambos, y o sea, ambos o sea, simplemente Abanto estuvo de acuerdo, esa es una entrevista que está en RPP, pero, o sea, él estaba de acuerdo en el planteamiento que había hecho Benji Espinosa, pero no estaba de acuerdo en que se merezca el indulto, la gracia presidencial, desde su punto de vista, ¿no? Pero, o sea, estaba de acuerdo sobre la formalidad, mejor dicho, sobre la formalidad de que sí estaría bien lo que estaba diciendo Benji Espinosa respecto a un indulto y una gracia presidencial. Y también habló respecto al refrendo por parte del ministro de Justicia, que tenía que contar con su firma, ¿no? Para que le haga la recomendación respecto a la Comisión de Gracias Presidenciales para que el presidente la firme y le otorgue la libertad. Habían llegado a la conclusión de que ya que estaba establecido en la Constitución, que es la norma suprema, y ahí no especificaban de que tenía que darle autorización una comisión prácticamente o una recomendación, que el presidente lo podía hacer por sí solo, sin la necesidad de un refrendo, ¿no? Sin la necesidad de que lo avale o lo firme el ministro de Justicia, pese a que hay un reglamento, el reglamento que habías mencionado que lo han promulgado este año. Y bueno, yo también estoy de acuerdo en eso, porque, o sea, obviamente que lo que va a primar va a ser la norma constitucional, ¿no? Y claro, y también en el planteamiento de que si es que le hubieran querido dar su libertad para que Balcázar en ese entonces sí hubiera tenido que aplicar el indulto común y la gracia presidencial para que le exonere las demás investigaciones. Más que todo, no le exonere las demás investigaciones, sino que anule la prisión preventiva que también le han dictado por otra investigación, por un caso de corrupción, ¿no? Por eso también tiene una prisión preventiva. Bueno, en ese caso, la Comisión de Gracias Presidenciales es un órgano aparte de lo que es el refrendo ministerial, o sea, ellos dan su recomendación, pero aún así el refrendo es independiente a esa solicitud y el ministro puede darle legalidad a la decisión del presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comisión es la que se puede saltar, pero el refrendo ministerial considero que no, es inescapable. Si el presidente hace algo sin autorización ministerial, es como si no hubiese hecho nada, ¿no? No sé qué opinas tú. Claro, o sea, bueno, si se ciñen a la ley, es correcto lo que dices, ¿no? Pero si nos remontamos, bueno, a la etimología de a la historia, mejor dicho, no a la etimología porque es el significado, sino a la historia de esta potestad que le otorgan al presidente, nunca ha necesitado la autorización o la firma de un subordinado o de alguien que tenga un cargo de confianza que esté bajo la confianza del presidente, que en este caso es el ministro de Justicia. No, o sea, creo que ahí se desconfiguraría esta figura del indulto por parte del presidente, ¿no? Y por eso, justamente por eso, o sea, conociendo que Abanto tiene una postura definida y Benji Espinosa también, por lo que había sido el ex abogado de Pedro Castillo, habían llegado ambos a esa conclusión, o sea, de que no se necesitaba la firma del ministro de Justicia, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo, en el caso que tú fueras juez, no, tú puedes argumentar de que por qué, o sea, se le tiene que cancelar prácticamente ese indulto porque no se ha cumplido el refrendo del ministro de Justicia, y otro juez también puede decir no, de que sí, porque es la potestad del presidente de la República, o sea, sería algo controvertido en el que tal vez no se llegaría
a un acuerdo en común y que dependería de cada magistrado, ¿no? Que cómo lo fundamente o cómo lo argumente, en este caso para anular un indulto o para darle conformidad. Ya, bueno, Si es que tuviera que darle claro. conformidad a un juez, bueno, en nuestra legislación no. Bueno, ahora, antes de pasar al último bloque, le doy pase a Jesús Edison. A ver, ¿quiere opinar algo quizá? ¿Lo escuché? Ah, claro. Bueno, A ver. hacía falta distinguir como que esta va a ser una transmisión que van a ver personas comunes y corrientes y gente que no sabe mucho, distinguir las figuras que de las que acabamos de hablar, como lo son el indulto, que perdona solamente las penas, la gracia presidencial, que perdona incluso el proceso, la amnistía, eh, que hace lo mismo, tiene consecuencias eh, judiciales, me parece, y también se le perdona la pena. Eh, el salvoconducto, que está más destinado a lo que es la diplomacia, y me parece que hemos tocado otra figura además de ella. Eh, Me parece que sí, ¿eh? Me parece que hemos tocado uno que otro, pero ya esos son disquisiciones de la conversación. Una de las cosas que, no sé, creo que le podría resultar beneficioso para el audiente, las personas del público, es saber que ese salvoconducto no es digamos, el perdonar la condena de Betsy. No sé si se pueda extender algo al respecto, pues ya que estamos por Claro. terminar. Bueno, en este caso el salvoconducto que le han dado a Betsy no es lógicamente ni un indulto, ni una gracia, ni una amnistía, sino es una obligación que tiene el Estado peruano en tanto que están sujetos a una normativa de asilo. Entonces, dado que México le ha dado la condición de asilada a Betsy Chávez, entonces el Perú no le queda más de otra que darle la vía para que ella pueda irse hasta el país que la ha asilado. Entonces, que la hayan mantenido aquí encerrada en la embajada mexicana ha sido algo lógicamente irregular a la luz de esa normativa internacional, y que era obligatorio, según la normativa internacional, mandarla a México, así como se fue Nadine y así como se ha ido otros más a los cuales hemos extraditado, ¿no? Eso no implica que le hayamos perdonado la pena, que le hayamos olvidado su delito, no. El Perú está en toda la capacidad de solicitar una extradición para regresarla. Que México nos lo vaya a dar, bueno, no sabemos, ¿no? No creo, pero más allá de eso, es eso en concreto, ¿no? Yo tengo mis opiniones discrepantes con lo que ha realizado el canciller Spa. Estaba hablando sobre el canciller Spa, bueno, yo estoy un poco en contra de lo que ha realizado. Podría dar ocasión de otra discusión aparte. Ese fenómeno del salvoconducto y lo que implicaría mantener a una persona metida en una embajada, lo cual, como no es materia de este tema y no quiero abundar en tiempo, podríamos tratarlo después. Así que vuelvo a nuestro tema. Ya finalmente, para terminar con la crítica de los expresidentes. En el caso de Fujimori, el Tribunal Constitucional no analizó, a la luz de las víctimas, si la ponderación de la medida que le dieron habría sido bien dada o no. Simplemente dijeron, un juez ordinario no puede suprimir la voluntad presidencial, sino que tendría que haber realizado un mecanismo constitucional, dado que el TC es el único facultado de manera excepcional para analizar a la luz de la Constitución si está o no bien dado el indulto. Entonces, por esa razón simplemente dijeron, bueno, le restituimos su indulto y que salga a la calle. En el caso de Fujimori se alegó un indulto humanitario, aunque los tres magistrados, porque fue una decisión muy dividida, hubieron tres magistrados que dijeron, bueno, el presidente no se está muriendo, el presidente no está tan enfermo, el presidente, bueno, el expresidente en realidad puede todavía mantener ahí o se le puede quizá poner una medida alternativa. Me parece que a la luz del tiempo que ha transcurrido, yo me parece que sí fue bien aplicada, porque nada más creo a los 2 meses se murió, ¿no? Entonces yo creo que sus condiciones de vida sí justificaron finalmente, a pesar que en su momento dijeron que no, sí justificaron finalmente la medida aplicada. En el caso de Toledo, bueno, no sabemos si es que en verdad cuenta con una afectación tan grave como es la que menciona, ¿no? Dice que está un poco oído, que sangra cuando va a miccionar, podría ser, ¿no? No estoy facultado para analizar eso, pero no era el arista desde que lo quería analizar,
sino como lo mencionaba mi compañero José Gálvez, la naturaleza de su crimen es principalmente por un hecho de corrupción terrible, ¿no? El hecho de haber limpiado dinero mediante la compra de casas y supuestamente haber dicho que su suegra era, como víctima del Holocausto, había tenido un dinero con el cual adquirir distintas propiedades, ¿no? Y en el caso de Castillo, bueno, ahí no tiene ningún tipo de afectación humanitaria, ¿no? Él solamente podría acogerse al indulto común, lo cual aún no puede hacer, y no considero que esté justificado en su caso tampoco el hecho del indulto, porque finalmente lo que él realizó fue un grave atentado en contra de la democracia peruana, igual que Betsy Chávez y Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Yo creo que los tres, al generar un grave atentado contra la democracia peruana, el hecho de indultarlo sería como premiar su mala actitud, como invitar a que ello se realice de manera simplemente como si estuviese bien, ¿no? Y eso no me parece que sea un buen mensaje, un mensaje hacia la sociedad. Ya le dije que el de Fujimori yo lo justificaría, igual como lo justificaría el de Castillo y el de cualquier otro, era porque se estaba muriendo prácticamente, ¿no? Ya pierde sentido la pena en esos casos. Ante estas declaraciones un poco polémicas, empiezo con José Gálvez a ver qué opina finalmente. Respecto a tu último comentario, ¿no? ¿O cuál ha sido la pregunta abierta? Principalmente si consideras que los indultos a los expresidentes ya en concreto se justificarían o no se justificarían. Por ejemplo, en el caso de Fujimori comenté que el TC no llegó a decir si estaba bien dado o no el indulto, sino simplemente dijo que un juez ordinario no podía tirarse abajo la facultad presidencial, sino que tendrían que ejercer un control mediante el Tribunal Constitucional. Y bueno, como no se realizó, ya pues sale. Pero claro, dije que con el tiempo, al final Fujimori se murió, creo, a los meses nada más que salió de prisión, o sea, sí estaba afectado, ¿no? Entonces yo sí considero que por razones humanitarias sí le correspondía. En el caso de Toledo no estoy seguro si está tan afectado como dicen, pero si de estarlo, yo considero que estaría justificado. Y en el caso de Castillo, no considero que tenga ninguna afectación humanitaria y considero que es un mal mensaje indultarlo, dado que golpear la democracia peruana, como lo intentó, me parece lo suficientemente grave como para que no merezca ningún tipo de perdón, ¿no? A ver, ya. Bueno, respecto al caso de Fujimori, no, yo considero de que, o sea, en general, no solamente, bueno, o sea, obviamente voy a hablar de cada caso en particular, pero en general, como había dicho desde el inicio, creo que no se le debe de otorgar el indulto, se debe de otorgar el indulto de forma excepcional, ¿no? Como había mencionado el caso de conducir en estado de ebriedad, que se evalúe, ¿no? Pero por delitos graves, dolosos, creo que no. De Fujimori, si bien es cierto, se estaba pidiendo, se tomó mucho en cuenta el caso de la matanza de Barros Altos y la Cantuta, pero se omiten otros delitos por los que fue sentenciado, como en el caso de peculado, de cohecho activo, de usurpación de funciones, no, o sea, tenía otras condenas más. Entonces para mí era un delincuente común él, ¿no? Fuera muy aparte de que haya tenido ese cargo, no, o sea, como un ciudadano peruano, no, bueno, ya que tiene doble nacionalidad, se le podría decir peruano, también considero de que no merecía ese indulto, no merecía ningún tipo de indulto. En el caso de Toledo, obviamente, como habías mencionado, por lo lavado de activos, que bueno, lo hizo a través de la compra-venta compra de inmuebles, ¿no? De lujosos, ¿no? Que se llegó a la conclusión o se llegó a demostrar de que había sido lavado $30 millones, ¿no? Bueno, y en el caso de Pedro Castillo, o sea, bueno, en conclusión, el Toledo tampoco se merecería ningún indulto, ningún perdón, ninguna exoneración de la pena. Y en el caso de Pedro Castillo, pues, bueno, es una apreciación subjetiva, me parece, se puede interpretar respecto a cuál sería el mensaje que se le daría a la población, ¿no? Porque así lo he escuchado comentar a muchos abogados en los medios de comunicación que dicen que si se le indultara, se estaría dando el mensaje a la población de que cualquiera puede intentar dar un golpe de Estado y se le va a exonerar, ¿no? De la pena. Bueno, se le va a indultar, ¿no? Pero yo, como había dicho desde el inicio, creo que se tiene que manejar todo el contexto, ¿no? Que conlleva a realizar dicha acción, como el caso de la
policía, de la señora que había agredido al policía que habías mencionado. En este caso se tendría que haber considerado de que el obstruccionismo en todos sus años, 4 meses que había gobernado, que le habían impedido, que todo el tiempo le estaban censurando sus gabinetes, que ofreció más de 60 proyectos de ley y que todos eran rechazados liminarmente por el Congreso, ¿no? Que habían sido totalmente clasistas. Ese desprecio se había demostrado incluso en la entrega de un armamento que le hizo un militar a Pedro Castillo, que se la lanzó en el pecho, ¿no? O sea, ¿cómo es que él iba a pensar de que le iban a hacer caso las Fuerzas Armadas? ¿No? Tampoco se logró demostrar de que hubo una coordinación que se requiere para la rebelión, más que el dicho de un general del Congreso, un tal Álvarez, que ni siquiera mostró el registro de sus llamadas para que pueda demostrar de que realmente le habían dado esa orden a través de una llamada, ¿no? Entonces, para mí creo que sí se lo merecía porque no se ha logrado demostrar la rebelión, y tampoco existe una conspiración. O sea, el hecho de que haya leído un mensaje, se supone que para una conspiración de rebelión tiene que haber una previa coordinación para que se alcen en armas, es decir, se tiene que coordinar previamente, por ejemplo, un ejemplo de esta previa coordinación: a qué hora es que van a estar listos los tanques, o en qué momento es que van a salir los militares también a dar su mensaje con su armamento y decir de que respaldan la decisión del presidente. O sea, nada de eso se ha logrado demostrar, ¿no? Entonces, más parece que ha sido un castigo porque ha llegado una persona, un peruano nativo, ¿no? al poder, y ese desprecio se ha mostrado también a través de Mari Carmen Alba, la cajamarquina, que desconocía sus raíces y bueno, está con el pelo pintado y todo, se ha occidentalizado totalmente, ¿no? Mi crítica más por eso. Sí, Mi crítica más por eso. Ahí te doy la razón. Y la verdad que, o sea, en el juicio se logró demostrar. O sea, yo vi todas las audiencias del juicio porque me interesó. O sea, era la primera vez que estaba viendo. Me hubiera gustado también ver el de Fujimori. Recuerdo incluso, Rafael, que tú me comentabas que estabas viendo el juicio de Fujimori con Montesinos y te gustaba verlo, me acuerdo, en ese tiempo, pero yo lo estaba viendo en este momento, o sea, en vivo, o sea, en el contexto que se estaba viviendo en ese momento, lo seguía día tras día. Entonces veía todas las inconsistencias, incluso cuando le tomaron la declaración a los congresistas, a Tudela, a un trujillano, a Diego Bazán, se notaba claramente que mentían. O sea, ni siquiera, o sea, con una pregunta, con una contrapregunta, se demostraba totalmente que mentían. Entonces, para mí fue injusta esa prisión, ¿no? Y prácticamente la juez Norma Carvajal Trujillana, que, bueno, en primer lugar, hasta el proceso estaba mal hecho, porque no tenían que haber sido jueces de la Corte Suprema, no jueces provisionales superiores. Entonces, por la forma y por el fondo, considero de que sí se merece su excarcelación o su indulto. Y bueno, y respecto a la gracia presidencial, también creo que se le debería otorgar, porque mira, ya han pasado 4 años y hasta ahora ni siquiera emiten una acusación por corrupción. O sea, si era tan evidente el delito, ¿por qué no muestran las pruebas y por qué no la acusan? ¿No? ¿Por qué ya no proceden de frente con el juicio, con una acusación directa? Entonces, desde mi opinión, muy distinta a ideologías, porque como digo, había mencionado, no apoyo a izquierda ni derecha. Para mí, yo me considero socialista, comunista, y Pedro Castillo es de izquierda prácticamente. No sé si se podría llamar de izquierda, o tal vez hasta nacionalista, o tal vez hasta derecha, porque dijo América para los americanos cuando se fue a Estados Unidos, ¿no? Entonces, proimperialista. Entonces, no tendría por qué apoyarle a él, pero sí he sido testigo de las injusticias que se han cometido en contra de él, pues. Entonces, bajo ese sería mi punto de vista respecto al indulto para Pedro Castillo. Mira, ya que lo has mencionado, él es, tú bien lo sabes, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, cuando él se sienta en un lugar y lee un papel, bueno, dicen que solamente lee un papel, ese papel lógicamente lo han tenido que hacer antes, ha tenido que hablar, aunque sea con su digitadora, que es Betsy Chávez, ha tenido que planear ahí con por lo menos una persona más que le dé los términos jurídicos necesarios para poder estructurarlo. Eso no se consideraría ya una conspiración para lo que finalmente ordenó, porque él finalmente es lo que hizo ahí como presidente, porque él estaba prácticamente en un ejercicio presidencial de sus facultades como tal, de decir, bueno, me cierran el Congreso, reorganizo la Fiscalía, reorganizo tal poder. Eso no es, considera que es una orden o un grupo armado de que ejecute un plan que él ya venía predisponiendo con sus allegados más cercanos. Claro, podría considerarse una orden, pero dentro del tipo penal de rebelión no habla nada de una orden, ¿no? Simplemente dice alzarse en armas. Entonces, o sea, la rebelión la tiene que hacer uno mismo prácticamente, ¿no? Sino que acá se trata de tergiversar la figura presidencial y decir de que porque él era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas,
se supone que las armas ya, si él daba la orden, se iban a levantar, ¿no? Pero esa es una suposición, ¿no? O sea, el tipo penal claramente dice que alzarse en armas, o sea, el que está haciendo la rebelión. Por ejemplo, en el caso de Ollantumala, de Antauro Humala, él fue el que hizo la rebelión y él fue procesado también por rebelión, porque él hizo el andahuaylazo y el moqueguazo, ¿no? Entonces, no dice nada de que si tú eres jefe supremo o hay una tipificación distinta para el mandatario, para un presidente, ¿no? Entonces, en este caso, no se ha logrado realizar el tipo penal de rebelión ni de conspiración, porque para que también haya conspiración tuvo que haber habido un acuerdo con algún militar de alto mando, ¿no? Y como había mencionado, los militares no lo querían a él, no lo querían y no, o sea, ¿cómo es que se va, sin que haya una coordinación, va a ordenarles que cumplan algo si obviamente lo rechazaban totalmente, ¿no? Hasta de rangos inferiores, como había el ejemplo del militar que le entregó el arma en el pecho y prácticamente le empujó como cualquier cosa, demostrándole su desprecio total. Ya, pero eso más bien demostraría una preparación improvisada, pero no que no existe esa voluntad de dar una orden. Y ahora, más allá de eso, al momento de que él realiza prácticamente la lectura del papel como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, debe recordar que a Fujimori lo sentenciaron no por una orden que él dio, no porque él haya dicho A, B, C o por el plan que tenía en su cama o debajo de su cuarto, sino lo sentenciaron por autor mediato, porque él como presidente debía saber, ¿no? Él como presidente estaba en control en funciones y él se presumía que sabía lo que estaban haciendo sus demás mandos, entre ellos Vladimiro Montesinos, ¿no? Entonces, ¿no te parece que es una situación bastante similar con la de Castillo? Que él debía saber lo que más o menos estaba ordenando que se haga. Bueno, no creo que haya punto de comparación porque en el homicidio calificado por lo que se le sentenció a Fujimori sí está encuadrada legalmente la figura de autor mediato y de autor inmediato, pero en el delito de rebelión no. Entonces creo que no se podría hacer esa comparación. O sea, como habían mencionado, tiene que haber simplemente un autor inmediato, el mismo que hace la rebelión o realiza este tipo penal. Él mismo tiene que alzarse en armas, porque dice el que se alce en armas, no dice el que es presidente y tiene bajo su orden o da una orden a las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso, o sea, nosotros que somos, hemos estudiado el derecho, sabemos que se tiene que cumplir tal cual dice el texto normativo, ¿no? Entonces, todas esas interpretaciones, ¿no? Para mí son interpretaciones gaseosas, se puede decir que no tienen sustento ni valor, pero que lo han encuadrado para que se haga este discurso mediático prácticamente de que dio un golpe de Estado porque él le dio la orden a las Fuerzas Armadas, pero en el tipo penal, los que son legalistas netamente y se basan en el texto literalmente como está establecido, no se configura el delito de rebelión, no se configura el delito de rebelión ni el de conspiración, porque no dice nada, no en su verbo rector no dice eso, dar una orden o ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Claro. O sea, lógicamente no ha habido en su potestad armas con las cuales levantarse. Sin embargo, yo voy por el hecho de que como él es jefe de las Fuerzas Armadas, es como que yo tengo un botón rojo en mi mesa, entonces lo aplasto y como el botón no me aseguré que esté conectado al sistema matriz con el cual lanzo el misil, entonces no se dio, ¿no? Pero finalmente es mi facultad y mi voluntad de presionar ese botón que finalmente pudo haber desencadenado una ejecución de fuerza. Entonces, por esa razón es como le han alegado la conspiración, ¿no? Porque si bien es cierto, no pudo levantarse en armas, como indica el tipo de rebelión, sí planeó, conspiró con sus más allegados para lograr ese resultado, ¿no? Por eso te decía, el tema de Fujimori es porque a él se lo juzgó justamente como jefe de las Fuerzas Armadas, porque él tenía presumiblemente la facultad de saber y porque eran sus funciones, cómo andar y dominar eso. Entonces, yo entiendo que Pedro Castillo, en funciones como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tuvo al menos la intención de lograr eso. Como te digo, tenía el botón rojo, lo presionó, pero lamentablemente el cableado no fue lo suficientemente correcto como para llevar al resultado, ¿no? Eso nada más. No sé qué, a ver, dale. Ya, bueno, no, sí. Ya, finales, ya, dale. Y después pasamos a Jesús Edilson. Dale. Sí, está bien. Dale. Perdón por haberme sido del tiempo, pero sí quería recalcar, bueno, no recalcar, sino comentar respecto a que, o sea, igual no considero de que hay una similitud porque el grupo Colina el GEIN y el SIM, perdón, ya estaban funcionando desde antes y ya estaban, o sea,
ya habían realizado anteriormente otras actividades y había sido creado, autorizado por Fujimori, ¿no? Entonces, o sea, ya han habido otras participaciones. En el caso de la rebelión, para que se considere también conspiración y se le quiera decir que fue el autor mediato a Pedro Castillo, ha sido algo, como tú mismo lo habías dicho, es muy improvisado, ¿no? Entonces, creo que no hay punto de comparación, no hay punto de comparación de por qué a Fujimori sí, por qué a Fujimori y por qué a Pedro Castillo también debería de ser así. En todo caso, si hubiera un delito similar, creo que ahí sí se podría hacer una comparación, no más exacta, pero creo que no habría punto de comparación, esa es mi opinión. Claro, Y pero bueno, quizá la comparación fue un poco feliz. Bueno, ahora con Jesús Edison, danos. Bueno, ya para comentarios finales, porque Claro, claro. ya tengo Sí, que sí, sí, ya volamos retirarme. ya. Dale. Eh, bueno, estábamos hablando sobre el indulto. Voy a concluir desde una perspectiva liberal clásica. Y es que tiene que ser una excepción y no la regla y no atribuirse a una función judicial a una personalidad ejecutiva. Eso para que no incumpla. Y eso manifiesta de que el sistema de por sí está mal estructurado, por lo tanto necesita una reestructuración y ser reformado. Puede tener sentido el indulto ante una enfermedad terminal, una pena desproporcionada o una circunstancia humanitaria extraordinaria, pero va a perder legitimidad si se utiliza para premiar lealtades, proteger élites, negociar el poder o librar símbolos partidarios. Gracias. Bueno, Rafa, dime. un último Ya, comentario. dale. Hubiera sido interesante tocar el caso de los narcoindultos, ¿no? Porque ahí También. prácticamente se estaba diciendo de que debido a esta prerrogativa presidencial, esta facultad, Alan García prácticamente había liderado una organización criminal junto a la Comisión de Gracias Presidenciales porque él había indultado a narcotraficantes sentenciados, ¿no? Y decían, o sea, según la investigación, bueno, de la PUC que había leído, que había recabado cierta información, no digo que sean objetivos, ¿no? O que estén mencionando hechos ciertos, pero según la investigación, o sea, que valía, era un caso que debía de haberse investigado, se habían corroborado pagos a funcionarios y de esta comisión de gracias para que recomienden los casos de estos narcotraficantes, ¿no? Prácticamente se le habían cobrado una coima para que Alan García se beneficiara con este pago también que se habían repartido según lo que dice ese informe de la PUC y y les había cobrado, o sea, había utilizado esta prerrogativa para indultar a narcos, ¿no? Y sabemos que ellos manejan bastante cantidades de dinero, entonces en ese caso, o sea, sí estaría en contra de los indultos, o sea, como había mencionado, que se debería de reglamentar en casos específicos o para delitos leves, ¿no? No para delitos graves como sicariato, violación y terrorismo incluso, y bueno, esos delitos graves, ¿no? Claro, hay una normativa que impide que el indulto se dé para ciertos delitos entre los que se encuentran la violación a menores de edad, ¿no? Pero bueno, es muy interesante el tema del indulto, es Claro. inabarcable en un solo video, así que podríamos hacer incluso más adelante, tocar varios temas, ¿no? Este es el primero espero, de muchos, y bueno, espero hayan disfrutado el video, ya hemos volado acá con los tiempos, y hay muchas temáticas que han quedado en el aire, sin duda, y agradezco la participación de cada uno de los compañeros aquí presentes, y con eso damos por cerrada esta reunión y tengan todos muy buenas noches, días, tardes, cuando lo vean. Hasta luego. Igualmente, para Cuídense. todos. Hasta luego, cuídense. Ahí está. ¿Qué fue? ¿Cortó?